Gloria a Dios. Dios bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven y escuchan diariamente a través de las redes sociales. Soy su hermana y amiga Ironelis Valenzuela del Ministerio Evangelístico Caminando con Cristo MEC. Para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor en este día con cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando en el libro de Josué capítulo 24, verso 29, 30 al 31. Bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. En el día de ayer yo les hablaba a ustedes sobre ese pequeño remanente que Dios había reservado para poder cumplir su promesa y para que el pueblo de Israel siguiese existiendo como pueblo a pesar de sus subidas y bajadas, es decir, a pesar de toda la falta de fe que manifestaban en un momento o en otro. Según el texto que leíamos ayer, decía una parte que si Jehová no hubiese dejado un pequeño remanente, Israel sería como Sodoma o como Gomorra. Pero como Dios siempre escucha a alguien, por uno que se incline al Señor y que clame al Señor, que interceda por otro, Dios tiene misericordia y Dios actúa, les da la oportunidad. En el texto de hoy resalta el verso 31 que el pueblo de Israel sirvió a Jehová todo el tiempo que Josué duró vivo y todo el tiempo que los ancianos duraron vivos. Todos aquellos que sabían de la obra de Jehová al pueblo de Israel. Todo ese tiempo. De Josué podemos decir que fue un leal servidor de Dios, un siervo fiel, se entregó y siempre anduvo al lado de Moisés y fue capacitado. Dios le dio la capacidad, Dios le dio la fortaleza, la valentía para poder cumplir con la tarea que le encomendaría más adelante, siendo el sucesor del profeta Moisés. Tuvo que realizar, presenciar grandes milagros, grandes manifestaciones de poder por parte del Señor. A la primera que Josué se enfrentó siendo líder fue a la destrucción de Jericó, cuando las murallas de Jericó cayeron, que Josué pudo dejarse guiar mediante la fe, poder creer, poder tener la certeza de que los muros de Jericó caerían si seguían los pasos, los mandamientos, la dirección de la petición que Jehová le había dado, le había dicho. Sin dudar, Josué lo realizó y le ordenó a sus soldados, a los que iban con el arca, a su gente, que lo ejecutasen. Y al dar la última vuelta, los muros de Jericó cayeron. A partir de ahí, el pueblo de Israel, los ancianos, los soldados de Israel, los principales de cada tribu, creyeron fielmente en que Josué era el sucesor de Moisés. Y a partir de ese día, la fuerza de Josué como líder tomó postura. Josué le sirvió al Señor hasta 110 años, toda su vida,
le fue leal al Señor y el Señor pudo demostrar su poder y su agrado para con Josué. Las batallas que Josué libró, las libró porque Jehová Dios de los ejércitos le acompañaba en cada una de ellas y le daba la victoria. Todo el tiempo que Josué vivió, el Señor se manifestó a través de él para con su pueblo. Se comunicaba a su pueblo a través de Josué. La lealtad de Josué, la fidelidad de Josué, la fe de Josué eran heredadas del profeta Moisés también. Todos aquellos que sirvieron al Señor durante ese tiempo dejaron descendientes y esos descendientes permitieron que las enseñanzas del Señor y las maravillas del Señor hacia el pueblo de Israel no quedaran en el olvido. Un pequeño remanente se mantuvo fiel y en ese pequeño remanente el Señor continuó haciendo la obra. Después de eso, grandes reyes se levantaron a favor del pueblo de Israel. Grandes jueces, profetas del Señor, se levantaron en el nombre del Señor a juzgar a su pueblo, a reunir al pueblo de Israel, a darle una palabra de guianza, de instrucción para que ellos se vuelvan a Dios y que no se olviden de ese pacto que habían realizado con el Señor en el tiempo que los mandamientos fueron escritos y ellos acordaron que servirían al Señor por siempre, que Dios sería su Dios y ellos serían sus hijos. El pueblo de Israel es una tremenda historia de poder sobrenatural derramado. Increíble para aquellos que no creen, impresionante, y muchas veces pudiera caber la duda de la realización de tantas maravillas, pero esa es la historia de ese pueblo. Todo aquel que dude de que las cosas sucedieron como tales, simplemente tiene que escudriñar más a fondo sobre la formación del pueblo de Israel y se dará cuenta que lo que está establecido en las Sagradas Escrituras es tal cual es. Jehová Dios de los ejércitos es el Dios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió y disfrutó a Jehová de diferentes formas. Pudo presenciar sus maravillas, pudo sufrir sus castigos también y sus bendiciones. Todo el tiempo en que Josué duró vivo, el pueblo de Israel se mantuvo bajo los estatutos y lineamientos del Señor. Algo que le pedía Moisés a Josué era que meditara día y noche en la palabra del Señor, en sus mandamientos, en sus leyes, que se dejara guiar por ella y tendría éxito. Y esas mismas palabras Josué las predicaba, las decía al pueblo, para que el pueblo mantuviese la fe, mantuviese la firmeza, la creencia en ese Dios que es capaz de todo. Por esa razón, todo el tiempo de la vida de Josué, todo el tiempo de la vida de los ancianos que sucedieron o que quedaron con Josué luego de la muerte de Josué, siguieron firmes al Señor, siguieron firmes a lo que Dios estableció con su pueblo. ¿Quiénes se apartaron? ¿Quiénes se alejaron y trajeron otras costumbres? Que se mezclaron con extranjeros, que hicieron alianzas con extranjeros, cosa que Dios se las había prohibido.
aquellos que descendientes de los que quedaron. Pero el poquito, el remanente pequeño que permaneció en la fe y en la obediencia, ese pequeño remanente no se olvidó de las palabras del Señor, las practicó y las enseñó a sus hijos, a sus nietos, a los que le rodean. Y por ese pequeño remanente, la palabra de Dios se escucha hoy como se escucha, se predica hoy como se escucha. Y las victorias en el nombre del Señor son plasmadas en este extraordinario libro. Así que vuelvo y les repito lo mismo que les decía ayer. Cuando Dios escoge, cuando Dios determina que algo se va a realizar, se realiza, quieras tú o no quieras. Si tú no quieres realizar la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor, el Señor escoge a otra persona para realizar su voluntad. Está el caso también en que Dios te escogió y no importa que tú digas que no, el Señor ejecuta en ti eso que determinó desde antes de que tú naciese. Cada uno nace con un propósito en esta tierra. Y ese propósito se va definiendo en el camino, en el trayecto. En el camino se va definiendo lo que tú eres o lo que vas a hacer en el Señor. Mientras tanto, depositamos nuestra fe en el Señor, nuestra creencia en el Señor, y le pedimos al Señor que nos capacite para cumplir su propósito aquí en esta tierra. El propósito del Señor. Así que, ¿cuál será tu propósito? ¿Cuál será tu meta? ¿Cuál será lo que el Señor quiere que tú hagas en esta tierra? Me atrevería a decirte que lo que el Señor quiere que tú hagas por el momento es que entregue tu vida a Él. Que te dejes guiar por el Señor, que te dejes usar por el Señor para su gloria y para su honra. Las demás cosas Él las irá poniendo en el camino. Pero iniciando, venir al Señor, reconciliarte con el Señor, es lo que debes hacer. Si aún no has entregado tu vida al Señor, es tiempo, es importante que lo hagas. No espere hasta mañana. Mañana puede ser tarde. Quien controla los tiempos es el Señor. Y si hoy estas palabras han llegado a tu vida, es porque el Señor te está llamando, te está tocando y quiere que tú vengas a Él. El tiempo de Dios es perfecto. Y este es tu tiempo. No sabemos de mañana, sabemos de hoy. Hoy estamos respirando, estamos vivos y con nuestra boca es que debemos confesar al Señor como nuestro Dios. Con nuestra boca, confesar al Señor. Y ser valiente y servirle como Josué le sirvió, con valentía. Porque su palabra dice que los cobardes, los incrédulos, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, creer y ser valiente son bases sólidas para un hijo de Dios, para un creyente. Te invito a orar conmigo para que entregues tu vida al Señor en esta hora. Padre Santo y Dios del cielo, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, por tus bondades infinitas. En este momento me inclino a ti, Señor, humillada, pidiéndote perdón por mis pecados. Permíteme, Señor, poder disfrutar de las promesas que tú tienes para mí. Dame la oportunidad de poder caminar en tu camino, de poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Limpia mis pecados, limpia mis pensamientos y mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te hago la invitación de que sigas orando al Señor por tu cuenta diariamente, que leas la Biblia para que aprendas y entiendas, que pida al Señor conocimiento de su palabra,
para que puedas caminar conforme a ella y que también te congregues en una iglesia donde se predique la sana doctrina, la palabra del Señor. Se predique a Jesucristo, que su centro sea nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca y nos veremos en una próxima entrega.